Señora, aléjese del portón, esto es propiedad privada. Lo sé, es mi propiedad, solo estoy intentando entrar. Recibí una llamada sobre alguien intentando entrar a la fuerza, necesito que dé un paso atrás. Estoy usando mi tarjeta de acceso, vivo aquí. No necesito saber quién es usted, solo aléjese ahora. ¿Es porque no soy blanca? Soy la fiscal general adjunta Luis. Aquí está. La noche del 14 de octubre comenzó como cualquier otro viernes para Diana Lawson. Salió de la oficina del fiscal general de California, en el centro de Sacramento, a las 7:32 de la tarde, agotada después de revisar pruebas en un caso de corrupción policial. El sol de finales de otoño ya se había ocultado, dejando la ciudad bañada por la luz de los faroles. Diana no quería más que llegar a casa, cenar con su hija de 8 años, Maya, y relajarse con una copa de vino y un libro. Lo que Diana no sabía era que los oficiales Kevin Brennan y Tyler Chase, del Departamento de Policía de Sacramento, estaban a punto de convertir su tranquila noche de viernes en una pesadilla que sacudiría a las fuerzas del orden de California hasta sus cimientos. Y aquellos dos oficiales no tenían ni idea de que la mujer que se acercaba a la puerta electrónica de su comunidad cerrada no era una sospechosa de allanamiento. Era alguien que había procesado 127 casos graves a lo largo de su carrera, enviado a 34 delincuentes a prisión estatal y metido personalmente a 6 policías corruptos entre rejas. Había pasado los últimos 3 meses redactando una legislación que cambiaría de forma fundamental la manera en que se investigaba la mala conducta policial en California. Durante los siguientes 51 minutos, Brennan y Chase tomarían una cadena de decisiones tan catastróficamente equivocadas, tan claramente enraizadas en el sesgo racial, que terminarían en cargos criminales federales, una condena de 12 años de prisión, el acuerdo económico más grande en la historia de Sacramento, y la renuncia del jefe de policía de la ciudad, y una investigación del FBI que expondría décadas de violaciones a los derechos civiles. Antes de entrar en los detalles de lo que pasó esa noche, quiero pedirte un favor. Deja un comentario abajo y dime desde dónde estás viendo esto. Tu ciudad, tu estado, tu país. Quiero saber dónde está nuestra comunidad. Y si crees que la justicia significa exigir responsabilidades a todos, sin importar la placa que lleven, pulsa ese botón de suscribirte ahora mismo. Esta historia te va a llevar por giros que te dejarán sin palabras, y necesitas ver cómo termina. La historia de Diana Lawson comenzó en Compton, California, durante uno de los periodos más violentos en la historia de esa ciudad. Su padre fue asesinado en un tiroteo desde un automóvil cuando Diana tenía 7 años. Violencia de pandillas al azar. Y su madre, Patricia, crió sola a 3 hijos con el salario de auxiliar de enfermería, trabajando turnos dobles para mantener las luces encendidas. Patricia Lawson tenía una creencia inquebrantable de que la educación era la única ruta de escape de la pobreza y la violencia. Le inculcó esa creencia a Diana y a sus 2 hermanos menores. Educación, enfoque, disciplina, excelencia. Diana no era solo una buena estudiante, era excepcional. Se graduó como valedictorian de Compton High School, con una puntuación perfecta de 1600 en el SAT. Eligió Stanford University, con una beca completa, graduándose summa cum laude con un promedio de 3,97 en Ciencias Políticas y Estudios Afroamericanos. Fue aceptada en todas las facultades de Derecho a las que aplicó y eligió Yale Law School. En Yale, Diana arrasó. Fue seleccionada como editora del Yale Law Journal, ganó la competencia Thurman Arnold Moot Court y se graduó en el 3% superior de su clase. Después de graduarse, obtuvo una pasantía judicial con el juez Harry Person en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos para el 9º Circuito, donde aprendió a usar la ley como una herramienta para proteger a los vulnerables frente a los poderosos. Después de esa pasantía, Diana se unió a la Fiscalía Federal para el Distrito Central de California. Durante 5 años, sirvió como fiscal federal, especializándose en casos que la mayoría de los fiscales evitaban:
procesar a policías que abusaban de su poder. Diana entendía por experiencia personal lo que significaba sentirse impotente frente a la autoridad. Había crecido en un vecindario donde la brutalidad policial no era una teoría. Diana procesó a 4 oficiales del LAPD que habían golpeado a sospechosos y falsificado informes. Los 4 fueron condenados. Procesó a 2 ayudantes del sheriff que operaban una red de protección. Ambos fueron a prisión federal. Tenía una tasa de condena del 90,7% en Tribunal Federal, algo extraordinario para la complejidad de los casos que manejaba. Después de 5 años como fiscal federal, Diana fue reclutada por la Oficina del Fiscal General de California para dirigir la Unidad de Integridad Pública. Ascendió rápidamente, convirtiéndose en fiscal general adjunta en 3 años, supervisando un equipo de 23 abogados que manejaban los casos más sensibles de California. En los últimos 3 años, había conseguido condenas contra 6 oficiales de las fuerzas del orden por distintas violaciones de derechos civiles. Los 6 estaban cumpliendo sentencias de prisión. Diana también se había convertido en la principal autora del proyecto de ley 1506 de la Asamblea, una legislación histórica que exigía que la Oficina del Fiscal General de California investigara todos los tiroteos policiales contra civiles desarmados. Los sindicatos policiales culpaban personalmente a Diana y lucharon ferozmente contra esa ley. Perdieron. Se había convertido, a ojos de muchas organizaciones policiales, en el enemigo público número 1. A los 38 años, Diana estaba en el punto más alto de su influencia profesional. Los conocedores del sistema legal entendían que la estaban preparando para una magistratura, posiblemente en el Tribunal Superior de California y eventualmente en el Tribunal Federal. Su vida personal era más complicada. Su matrimonio con el también abogado Marcus Chen había terminado en divorcio 4 años antes. Seguían siendo amigos y copadres de su hija Maya. Diana tenía la custodia principal, equilibrando la maternidad soltera con el cargo de una de las fiscales más importantes de California mediante planificación meticulosa y disciplina. Diana vivía en una comunidad cerrada en East Sacramento, un barrio próspero, con valores de propiedad que reflejaban su exclusividad. Su hermosa casa, Craftsman, restaurada de la década de 1920, le había costado $1,2 millones. El vecindario era 78% blanco. Diana era una de solo 3 familias hispanas en toda la comunidad cerrada de 127 viviendas. Había experimentado las señales sutiles de no pertenecer del todo allí. Miradas prolongadas cuando salía a correr, y expresiones de sorpresa cuando mencionaba dónde vivía. Correos del vecindario describiendo a cada persona hispana como sospechosa. Ese viernes había sido particularmente agotador. Diana pasó el día revisando pruebas relacionadas con 3 oficiales de policía de Bakersfield acusados de plantar drogas a sospechosos. A las 7 de la tarde, tenía los ojos cansados y un fuerte dolor de cabeza por tensión. Guardó su maletín con archivos confidenciales y se fue a casa con su atuendo profesional habitual: un traje pantalón gris carbón, blusa de seda blanca y zapatos de tacón bajo. El trayecto normalmente tomaba 15 minutos. Diana llegó a la entrada de su comunidad cerrada a las 7:47 de la noche. La puerta electrónica requería una tarjeta llave. Diana había usado esa puerta cientos de veces. Se acercó, pasó la tarjeta por el sensor, escuchó el pitido. Vio la luz verde y observó cómo la puerta empezaba a abrirse. Entonces, oyó puertas de patrulla cerrándose detrás de ella. Sonido pesado, urgente. Miró por el espejo retrovisor. 2 policías se acercaban a su auto a pie, con las manos cerca de sus armas de servicio, en una postura lista para usarlas. El lenguaje legal de Diana cambió de velocidad al instante. Algo estaba mal. Los oficiales no se acercan a residentes en sus propias puertas, a menos que crean que hay un problema. ¿Pero qué problema? Ella conducía su propio auto.
entraba a su propio vecindario, usaba su propia tarjeta de acceso, a menos que la sospecha se basara en otra cosa, algo que no tuviera nada que ver con sus acciones y sí con su apariencia. Diana puso el auto en estacionamiento, pero dejó el motor encendido. Colocó ambas manos sobre el volante donde fueran claramente visibles. Eran tácticas de supervivencia enseñadas por su madre. Manos visibles. Muévete despacio. Mantén la calma. El oficial más alto llegó a su ventanilla del conductor. Era blanco, de aproximadamente 1,88 metros, con un físico que sugería mucho gimnasio. Su placa de nombre decía Brennan. El segundo oficial, también blanco, se colocó junto al lado del pasajero, dejándola encerrada. Su placa decía Chase. El oficial Brennan golpeó con fuerza la ventanilla. Diana la bajó hasta la mitad, manteniendo las manos visibles. «Señora, aléjese de la puerta. Esta es propiedad privada». Diana procesó la afirmación y de inmediato reconoció lo absurda que era. Ella era residente. Aquella era su puerta. «Oficial, yo vivo aquí. Estoy entrando a mi propia casa». La voz de Diana era calmada, clara, profesional, la misma voz que usaba en los tribunales. La expresión de Brennan no cambió. «Recibimos una llamada sobre alguien intentando entrar a esta residencia. Necesita mostrarme identificación». La mente analítica de Diana procesó el marco legal. Una llamada sobre un allanamiento podría justificar una detención investigativa bajo Terry versus Ohio, pero el oficial necesitaría sospecha razonable de que ella específicamente estuviera implicada. ¿Qué sospecha razonable tenía? Ella estaba usando una tarjeta electrónica que claramente funcionaba. Estaba vestida con ropa profesional. Conducía un Lexus limpio. «Estoy usando mi tarjeta llave en mi propia puerta. Soy la fiscal general adjunta del estado de California. Esta es mi casa». Se había identificado, había explicado su acceso autorizado y había proporcionado su cargo, lo que debería haber encendido de inmediato todas las alarmas de que aquella no era una sospechosa de allanamiento. La respuesta de Brennan sería citada más tarde en un tribunal federal como evidencia de intención retaliatoria y ánimos discriminatorio. «No me importa lo que usted diga que es. Estamos investigando un posible allanamiento. Ponga las manos donde pueda verlas». Diana sintió la ira subir, pero la reprimió. Lo que ayudaría era crear un registro claro y documentar las violaciones constitucionales que ya estaban ocurriendo. Según la sección 236 del Código Penal de California, una detención ilegal requiere sospecha razonable de actividad criminal. «Estoy usando una tarjeta llave para acceder a mi propia propiedad. Eso no es sospechoso. Eso se llama volver a casa». Antes de escalar esto aún más, ya le sugiero que verifique la dirección de la llamada y comprenda que está a punto de violar de forma clara la cuarta y la 14ª enmienda. Cada segundo de esto está siendo grabado por su cámara corporal, mi sistema de seguridad y mi cámara del timbre. Señaló las cámaras que grababan desde varios ángulos. La mayoría de los oficiales, cuando se les dice que están siendo grabados y que están a punto de violar la ley constitucional por alguien que cita estatutos específicos, se detendrían. Llamarían a un supervisor, verificarían la información. El oficial Kevin Brennan no era la mayoría de los oficiales. Esa decisión le costaría los siguientes 12 años de su vida. «Señora, necesita salir del vehículo y mostrarme identificación ahora». Diana sintió el peso de la decisión que tenía delante. Podía negarse y arriesgar violencia, o podía cumplir bajo protesta y perseguir recursos legales después. Pensó en su hija en casa, esperando. Pensó en la realidad estadística de que los estadounidenses hispanos que afirman sus derechos se enfrentan a índices más altos de uso de fuerza. Tomó la decisión calculada de cumplir mientras preservaba sus reclamaciones legales. «Voy a salir del vehículo. Lo hago bajo protesta. Quiero que quede registrado que me he identificado como la fiscal general adjunta Diana Lawson, que he demostrado acceso autorizado a esta propiedad
y que he informado a estos oficiales de que están realizando una detención ilegal sin sospecha razonable. Diana abrió la puerta lentamente, con movimientos deliberados y visibles. Anunció que metería la mano en el bolso para sacar su identificación, luego extrajo su licencia de conducir de California, su tarjeta del Colegio de Abogados y su identificación oficial del Departamento de Justicia de California. La identificación del DOJ era impresionante, con su fotografía, nombre completo, título de fiscal general adjunta y el sello oficial. Debería haber terminado cualquier duda sobre quién era Diana. Brennan miró primero la licencia de conducir. Diana Lawson, dirección 2487 Willow Creek Drive. La dirección estaba a 20 pies de donde estaban parados. Luego examinó la identificación del DOJ. Hubo un destello de reconocimiento, de incertidumbre. Pero Brennan tenía un problema. Ya se había comprometido con la parada. Ya había tratado a Diana como sospechosa. Ya había afirmado su autoridad. En la cultura policial, dar marcha atrás se siente como perder. Brennan caminó hasta su patrulla con la identificación de Diana. Ella permaneció de pie, y con las manos visibles, esperando. El oficial Chase se quedó cerca observándola. Diana notó que una vecina, 3 casas más abajo, había salido y estaba grabando con su teléfono. Otro ángulo de cámara, más evidencia. Brennan estuvo sentado en la patrulla 6 minutos y medio. Las transcripciones de radio revelarían más tarde exactamente lo que ocurrió. Brennan llamó a despacho para correr la información de Diana. Despacho confirmó que su licencia era válida y que no tenía órdenes pendientes. Luego despacho buscó el nombre de Diana en Google y confirmó que aparecía como fiscal general adjunta en el sitio web oficial. Despacho hizo la pregunta lógica: ¿cuál es la naturaleza de la parada, Brennan? Respondiendo a una llamada por allanamiento. Vehículo y ocupante coinciden con la descripción. Despacho respondió: ¿cuál es la dirección de la llamada? Pausa larga. Despacho abrió la llamada. La dirección reportada era 2847 Willow Creek Drive. Brennan estaba en 2487 Willow Creek Drive. Dirección equivocada. Casa equivocada. Había detenido a la persona equivocada en el lugar equivocado. Esencialmente, despacho le estaba diciendo a Brennan que la había arruinado y que necesitaba terminar la parada de inmediato. Brennan no respondió. Bajó de la patrulla y volvió hacia Diana. Diana sabía leer el lenguaje corporal. Sabía cómo se veía una postura defensiva. Brennan mostraba todas las señales de alguien a punto de empeorar una situación ya mala. Señora, voy a tener que registrar su vehículo. Los ojos de Diana se entrecerraron. ¿Con qué base legal? Tengo sospecha razonable de que su vehículo puede contener evidencia relacionada con la investigación del allanamiento. Usted ha verificado que la llamada por allanamiento era para otra dirección. Ha confirmado que yo vivo en esta dirección. Ha confirmado mi identidad como fiscal general adjunta. ¿Qué hechos específicos y articulables le dan sospecha razonable para registrar mi vehículo? Estaba actuando nerviosa cuando nos acercamos. Estar justificadamente preocupada cuando 2 oficiales armados se me acercan de forma agresiva no constituye sospecha razonable de actividad criminal. Illinois versus Wardlow establece que el nerviosismo por sí solo es insuficiente. ¿Qué más? Su vehículo coincide con la descripción general de la llamada. ¿Cuál era la descripción? Sedán de color oscuro. Diana señaló su Lexus plateado. Mi vehículo es plateado. Eso no es oscuro. Y hay decenas de miles de sedanes en Sacramento. Una descripción general del vehículo, sin factores adicionales específicos, no constituye sospecha razonable. Inténtelo otra vez, oficial Brennan. Brennan estaba atrapado en su propia lógica. Cada respuesta que daba, Diana la desarmaba con jurisprudencia. Está siendo poco cooperativa. Eso eleva mi sospecha. He respondido a cada pregunta. He proporcionado identificación.
He permanecido calmada y cooperativa. Afirmar mis derechos constitucionales no es conducta no cooperativa y no puede usarse para crear sospecha razonable. Florida versus Bostic. Ohio versus Robinette. ¿Necesita que cite más casos o prefiere llamar a su supervisor? El oficial Chase habló por fin. Marcus, quizá deberíamos... Nosotros estamos manejando esto, lo cortó Brennan. Diana vio el patrón. Brennan ya se había comprometido con la parada. Estaba en un hoyo, y en lugar de dejar de cavar, estaba cavando más profundo. Oficial Brennan ha cometido una serie de errores esta noche. Respondió a una llamada en una dirección y detuvo a alguien en otra. Vio a una mujer hispana entrando a una comunidad cerrada y asumió que era una criminal. Ignoró la tarjeta electrónica que demostraba autorización. Continuó la detención después de verificar mi identidad y residencia. Exigió registrar mi vehículo sin causa probable. Cada momento que continúe esto, está agravando la violación. Le estoy dando una oportunidad para terminar esto, devolverme mi identificación e irse. Si continúa, me aseguraré de que enfrente consecuencias tanto civiles como penales. Era una advertencia clara de alguien que procesaba estos casos para vivir. Una última salida antes de que la situación se volviera irreversible. Kevin Brennan tomó su decisión. Señora, dese la vuelta y coloque las manos detrás de la espalda. Está arrestada. Diana había procesado exactamente este tipo de escenario. Oficiales arrestando a personas no porque hubieran cometido delitos, sino porque habían afirmado sus derechos. ¿Arrestada por qué delito? Obstrucción de la justicia y resistencia a un oficial de paz. Diana miró directamente a la cámara corporal de Brennan. No he obstruido ninguna investigación. He respondido a sus preguntas, proporcionado identificación y permanecido quieta con las manos visibles. La obstrucción requiere interferencia afirmativa. No he hecho nada que cumpla esa definición. No me he resistido al arresto, porque no ha habido un arresto legal que resistir. Este arresto es retaliatorio y viola el título 18 del Código de los Estados Unidos. Sección 242, privación de derechos bajo color de ley. Había citado el Estatuto Penal Federal que los fiscales usan para acusar a oficiales que violan derechos civiles. Última advertencia, dese la vuelta y ponga las manos detrás de la espalda. Diana miró al oficial Chase, que se había puesto pálido. Miró a la vecina que seguía grabando y luego volvió la vista hacia Brennan. Estoy cumpliendo bajo protesta y coacción. Soy la fiscal general adjunta Diana Lawson. Estoy siendo arrestada ilegalmente, sin causa probable, en la entrada de mi propia casa, después de haber demostrado acceso autorizado y presentado identificación válida. Este arresto es retaliatorio y formará la base de cargos penales federales contra ambos oficiales presentes. Diana se dio la vuelta y colocó las manos detrás de la espalda. El clic metálico de las esposas fue captado por 4 cámaras distintas. Una fiscal general adjunta en funciones siendo arrestada en la entrada de su propia comunidad por el crimen de volver a casa siendo hispana. Diana fue colocada en la patrulla. La parte trasera olía a limpiador industrial y sudor acumulado. La vecina que había estado grabando gritó: «Grabé todo. Esto está mal». Brennan la ignoró y se sentó en el asiento delantero. Diana rompió el silencio. «Oficial Brennan, le doy una última oportunidad para corregir este error. Suélteme ahora y esto solo resultará en una queja y una investigación interna. Continúe hasta la estación y esto se convierte en un caso criminal federal. Es su elección». Brennan encendió el auto. El trayecto hasta la estación principal del Departamento de Policía de Sacramento tomó 14 minutos. Diana iba sentada atrás, con la mente ya construyendo el marco legal, demanda federal por derechos civiles, remisión criminal al FBI, cargos potenciales bajo 18, USC sección 242. Cuando llegaron a las 8:18 de la noche, la sargento de registro de turno era Teresa Martínez,
una veterana de 19 años que había desarrollado instinto para detectar arrestos problemáticos. Este arresto activó todas sus alarmas. Martínez vio a una mujer hispana con ropa profesional cara, perfectamente arreglada, calmada y compuesta, esposada, sin señales visibles de forcejeo, sin indicios de resistencia. ¿Cuál es el cargo? Obstrucción de la justicia y resistencia a un oficial de paz, dijo Brennan. ¿Dónde ocurrió el arresto? 2487 Willow Creek Drive. ¿Cuál era la dirección de la llamada por allanamiento? Brennan vaciló. Eso le dijo todo a Martínez. Oficial Brennan, ¿qué dirección figuraba en la llamada por allanamiento? 2847 Willow Creek Drive. Antes de que Brennan pudiera seguir, Diana habló. Sargento Martínez, mi nombre es Diana Lawson. Soy la fiscal general adjunta del estado de California, División Criminal. Dirijo la unidad de integridad pública. Estos oficiales respondieron a una llamada por allanamiento en otra dirección. Me vieron entrando a mi propia casa con mi tarjeta llave electrónica. Me detuvieron sin sospecha razonable y me arrestaron cuando les informé de sus violaciones constitucionales. Le sugiero que verifique mi identidad de inmediato y contacte a su comandante de guardia. Martínez se levantó tan rápido que su silla golpeó la pared. ¿Arrestaron a la fiscal general adjunta? El área de registro quedó en silencio. Martínez examinó la identificación del Departamento de Justicia de Diana y luego buscó su nombre en Google. Los resultados aparecieron inmediatamente. Su biografía oficial, fotos de ruedas de prensa, artículos sobre los casos que había ganado. Martínez miró a Brennan con furia e incredulidad. ¿Cuánto tiempo lleva bajo custodia? Aproximadamente 40 minutos. Martínez llamó de inmediato al comandante Perry. Llegó 3 minutos después. Cuando Martínez le explicó la situación, su expresión pasó de preocupación a horror y luego a furia. Fiscal Lawson, en nombre del Departamento de Policía de Sacramento, quiero expresarle mis más profundas disculpas. Esto nunca debió haber ocurrido. La respuesta de Diana fue inmediata. Elimine el arresto de su sistema. Después quiero un informe completo del incidente por parte de ambos oficiales, los registros del despacho asistido por computadora, todas las grabaciones de cámara corporal y las transcripciones de radio entregadas a mi oficina antes del lunes por la mañana. Quiero que se notifique a Asuntos Internos y al jefe de policía esta misma noche, y quiero a ambos oficiales suspendidos en espera de investigación. Brennan intentó hablar. Diana lo silenció con una sola mirada. Usted respondió a una llamada en una dirección y detuvo a alguien en otra. Vio a una mujer hispana entrando a una comunidad cerrada y asumió que era una criminal. Ignoró el acceso electrónico que demostraba autorización. Continuó la detención después de verificar mi identidad y residencia. Exigió registrar mi vehículo sin causa probable. Y cuando le informé de sus violaciones constitucionales, me arrestó en represalia. He procesado a 6 oficiales de policía en los últimos 3 años. Los 6 están en prisión. Usted y el otro oficial están a punto de convertirse en el número 7 y 8. Un sargento llevó a Diana a casa a las 9:24 de la noche. Cuando entró por la puerta, Maya seguía despierta, preocupada. Diana abrazó a su hija, le pagó a la niñera el triple de la tarifa habitual y esperó hasta que Maya estuvo acostada y segura en la cama para permitirse procesar lo ocurrido. Se quedó sentada durante 10 minutos, con las manos temblando ahora que la adrenalina se estaba yendo. Y era la fiscal general adjunta del estado de California. Había dedicado su carrera a luchar contra la injusticia y había terminado esposada en la entrada de su propia casa por oficiales que vieron primero su raza y después sus credenciales. Entonces Diana hizo aquello para lo que se había preparado toda su vida profesional. Lo documentó todo, creando una línea de tiempo minuto a minuto, mientras los detalles seguían frescos. Después, empezó a hacer llamadas. Primero al fiscal general Rob Bonta, su jefe.
Su respuesta fue inmediata. Vamos a presentar todo, demanda civil, remisión criminal, todo el peso de esta oficina. Después llamó a la División de Derechos Civiles del FBI, solicitando formalmente una investigación federal. Tercero, llamó a su exesposo, Marcus Chen, uno de los mejores abogados de derechos civiles en California. Marcus, ya necesito que demandes al Departamento de Policía de Sacramento. Para la mañana del sábado, la historia ya se había filtrado a la prensa. Una reportera de Sacramento Bee la sacó primero. Fiscal General Adjunta de California, arrestada en su propia casa, alega perfilamiento racial. La historia explotó en los medios de California y luego se volvió nacional en cuestión de horas. Las imágenes de la cámara corporal fueron publicadas la mañana del lunes, los 51 minutos completos desde 4 ángulos distintos. El material se volvió viral de inmediato. 12 millones de visualizaciones en las primeras 24 horas, más de 40 millones en una semana. Comentaristas jurídicos analizaron cada cuadro. Profesores de Derecho Constitucional lo usaron en clases. Organizaciones de derechos civiles lo distribuyeron como material educativo. Y un profesor de Harvard Law en CNN dijo: "Este es un ejemplo perfecto de perfilamiento racial. Si esto puede pasarle a alguien con sus credenciales y su poder, imaginen lo que ocurre todos los días con las personas que no tienen esos recursos". La División de Derechos Civiles del FBI abrió una investigación formal el martes, no solo sobre el arresto de Lawson, sino sobre si existía un patrón y práctica de violaciones de derechos civiles en todo el Departamento de Policía de Sacramento. Agentes del FBI pasaron 9 meses llevando a cabo una de las investigaciones más exhaustivas sobre un departamento de policía en la historia de California. Analizaron todos los registros de arrestos de los últimos 8 años, revisaron miles de videos de cámaras corporales y extrajeron transcripciones de radio y entrevistaron a cientos de miembros de la comunidad. El informe final del FBI, emitido en julio de 2023, tenía 203 páginas y detallaba violaciones sistemáticas de derechos civiles que se extendían por más de una década. Los residentes hispanos en Sacramento eran detenidos a una tasa 3,2 veces superior a la de los residentes blancos. Los automovilistas hispanos eran registrados a una tasa 4,1 veces superior, a pesar de ser significativamente menos propensos a portar contrabando. El informe documentó 47 casos en 8 años en los que profesionales hispanos fueron detenidos o arrestados cerca de sus propias casas en circunstancias similares a las del arresto de Diana. En 41 casos, los cargos fueron desestimados. En 38 se presentaron quejas. En 37, Asuntos Internos concluyó que las quejas eran infundadas. El patrón era innegable y sistémico. El oficial Kevin Brennan llevaba 11 años en Sacramento PD. Sus estadísticas de arresto mostraban que arrestaba a personas hispanas a una tasa 4,7 veces mayor que a personas blancas, significativamente más alta incluso que el problemático promedio del propio departamento. Había sido objeto de 7 quejas por perfilamiento racial. Las 7 fueron investigadas por Asuntos Internos. Las 7 fueron cerradas como infundadas. Nadie había analizado jamás sus estadísticas de arresto para comprobar si las quejas reflejaban un patrón. En marzo de 2023, 5 meses después del arresto de Diana, un gran jurado federal dictó acusación contra ambos oficiales por privación de derechos bajo color de ley, conspiración para obstruir la justicia y otros delitos. Ambos fueron arrestados por agentes del FBI en sus casas el 15 de marzo de 2023. El juicio federal comenzó en agosto de 2023. Diana testificó durante 2 días completos, guiando al jurado a través de cada momento con precisión y claridad. Explicó las violaciones constitucionales en un lenguaje que cualquier jurado podía entender.
describió lo que se sentía estar esposada en la entrada de su propia casa. La fiscalía mostró al jurado las estadísticas de arresto de Brennan, el patrón de denuncias y grabaciones corporales de otros arrestos, donde Brennan había apuntado a profesionales hispanos. Expertos estadísticos explicaron que las disparidades raciales en los arrestos de Brennan no podían explicarse por azar. La probabilidad era inferior a una fracción estadística prácticamente imposible. Cuando se reprodujeron los 51 minutos completos del arresto de Diana, varios miembros del jurado se mostraron visiblemente indignados. El alegato final de la fiscalía fue devastador. Kevin Brennan no arrestó a Diana Lawson porque creyera que era una ladrona. La arrestó porque tuvo la audacia de decirle que estaba violando sus derechos, porque se negó a dejarse intimidar y él creyó que saldría impune, igual que había salido impune 7 veces antes. Pero esta vez arrestó a la persona equivocada. El jurado deliberó 11 horas a lo largo de 3 días. El 24 de agosto de 2023, emitió veredictos de culpabilidad en todos los cargos contra ambos oficiales. La audiencia de sentencia tuvo lugar el 30 de octubre de 2023, casi exactamente un año después del arresto de Diana. La jueza federal Patricia Morrison dictó sentencias que conmocionaron a las fuerzas del orden en toda California. Señor Brennan tuvo numerosas oportunidades para corregir su error. Cada oportunidad era una salida. Usted eligió acelerar en vez de salir. Eligió su orgullo por encima de su juramento. Eligió la represalia por encima de la justicia. Su patrón de conducta demuestra que esto no fue un incidente aislado. Era quien usted era como oficial. La sentencia de este tribunal es de 12 años en prisión federal. La sala jadeó. 12 años era extraordinariamente severo para un caso de violación de derechos civiles. Señor Chase, su culpabilidad es menor, pero su silencio permitió la mala conducta de Brennan. Usted estuvo allí y observó cómo se producían violaciones constitucionales. La sentencia de este tribunal es de 4 años en prisión federal. Ambos hombres quedaron bajo custodia inmediata. La demanda civil de Diana había sido presentada 3 meses después de su arresto. La queja tenía 57 páginas con 142 notas al pie, citando jurisprudencia relevante, alegando detención ilegal, arresto falso, arresto retaliatorio, perfilamiento racial y violaciones de la 4ª y la 14ª enmienda. Los abogados de la ciudad revisaron el caso y concluyeron que era indefendible. Las negociaciones de acuerdo resultaron en $2,3 millones, el acuerdo más grande en la historia de Sacramento por mala conducta policial. Pero el acuerdo incluía mucho más que dinero. El Departamento de Policía de Sacramento implementaría reformas integrales, formación obligatoria sobre vigilancia constitucional, PRINS, monitoreo civil independiente, terminación automática por informes falsificados, junta de revisión civil con poder de citación, análisis trimestral de datos de arrestos por raza, con informes públicos y supervisión federal durante 5 años. El acuerdo se anunció en abril de 2024. Diana estuvo en el podio. Este acuerdo representa rendición de cuentas, pero el dinero, por sí solo, no arregla sistemas rotos. Lo que importa es el cambio institucional, el monitoreo independiente, el análisis de datos, la supervisión civil. Estas reformas van a proteger a personas que no tienen mis recursos. Diana donó $1 millón a organizaciones que luchan contra la mala conducta policial, $500,000 para establecer un fondo de defensa legal para casos de derechos civiles, y el resto fue a apoyar a su familia y a la educación de Maya. Las consecuencias fueron mucho más allá de los oficiales individuales. El jefe de policía de Sacramento, Daniel Hahn, renunció en mayo de 2024. 2 subjefes también renunciaron o fueron obligados a salir. 6 comandantes de turno y supervisores fueron degradados o despedidos. La unidad de narcóticos en la que Brennan había trabajado
fue desmantelada por completo. Las imágenes de la cámara corporal se convirtieron en uno de los materiales más vistos en la formación policial y en la educación jurídica, y ahora se muestran en academias de policía en 43 estados como ejemplo de lo que no se debe hacer. Diana Lawson continuó su trabajo como fiscal general adjunta. La experiencia fortaleció su compromiso de combatir la corrupción. En los 2 años posteriores a su arresto, ha procesado a 14 policías más, y su tasa de condena sigue por encima del 90%. Sigue viviendo en la misma casa, entrando por la misma puerta, conduciendo el mismo Lexus, pero ahora las patrullas le dan espacio. Los oficiales que trabajan en Sacramento conocen la historia. El caso se ha convertido en una advertencia. Esto es lo que ocurre cuando el sesgo reemplaza al sentido común. Los oficiales Kevin Brennan y Tyler Chase están actualmente cumpliendo sus sentencias en prisión federal. Brennan podrá optar a la libertad en 2035. Chase en 2027. Sus carreras en las fuerzas del orden han terminado. Pensiones perdidas, reputaciones destruidas. La ciudad de Sacramento ha pagado otros $4,7 millones en acuerdos a otras víctimas de la conducta de Brennan. 3 oficiales más con patrones similares han sido despedidos o renunciaron. Y esta historia importa porque Diana Lawson tenía todas las ventajas posibles. Era la fiscal general adjunta del estado de California. Había procesado 127 casos graves. Conocía el derecho constitucional tan bien como cualquier juez. Tenía los recursos para defenderse. Y aún así, terminó esposada en la entrada de su propia casa por ser hispana en un vecindario donde alguien pensó que no pertenecía. El caso demuestra que el perfilamiento racial alcanza los niveles más altos de logro profesional. Al prejuicio no le importan las credenciales ni el cargo, pero también demuestra que la rendición de cuentas es posible cuando la gente se niega a aceptar la injusticia, que los oficiales pueden ir a prisión y que los departamentos pueden verse obligados a reformarse. No todos los arrestos indebidos terminan con condenas de 12 años de prisión. Pero este sí, y eso envía un mensaje poderoso. Las violaciones constitucionales tienen consecuencias. Gracias por ver esta historia hasta el final. Si cambió la manera en que piensas sobre la rendición de cuentas policial y la profundidad del sesgo racial en la vigilancia en Estados Unidos, compártela con alguien que necesite entender estas realidades. Asegúrate de estar suscrito, porque vamos a seguir trayéndote historias que exponen la injusticia y demuestran que la rendición de cuentas es posible cuando la gente lucha por ella. Pregunta final. ¿Crees que 12 años fueron suficientes para el oficial Brennan? ¿Qué aspecto tendría la verdadera rendición de cuentas en tu comunidad? ¿Cómo arreglamos sistemas que llevan décadas rotos? Deja tus respuestas en los comentarios. Sigamos con esta conversación. Nos vemos en la próxima.